Juan Antonio, tú estabas en la agencia EFE en una época además muy convulsa en lo que era la antigua Unión Soviética y llegaste a escribir cables, que esto a mí como periodista me emociona especialmente, cables informativos sobre cosas que nos pueden parecer increíbles. Bueno, a nosotros no. Apariciones de extraños seres como el Almas y apariciones, por supuesto, en los cielos. Pues sí, hablaba del Almas, que es como se conoce en Rusia, pero sobre todo en el Cáucaso, al Yeti. Se pueden tener noticias sobre este ser sobrenatural desde San Petersburgo, desde las inmediaciones de San Petersburgo, donde hay unos bosques inmensos, hasta el otro extremo de Siberia, y también de ovnis, por supuesto. Yo recuerdo haber escrito sobre, siendo entonces la segunda etapa de la guerra de Chechenia, la segunda guerra chechena, haber escrito sobre ovnis surgiendo del mar Caspio, sobrevolando sobre Daguestán, que es la república que está vecina de Chechenia, si miramos un mapa a la derecha, soldados describiendo estas cuestiones, avistamientos de ovnis en Barnaul, que es la capital de la República de Altai, que es uno de los sitios más maravillosos de Rusia, pero también de los más misteriosos. Se llegó a paralizar un aeropuerto, en el aeropuerto de Barnaul, precisamente por el avistamiento de un ovni, porque los pilotos dijeron que no podían despegar mientras que eso estuviera ahí arriba. Bueno, Javier Sierra, compañero, se me ponen los pelos de punta, los grandes objetos como aquel del año 77, que aparece incluso en fotografías, Petrozavodsk, el ovni Medusa, que yo creo que los que éramos niños y empezábamos a hurgar en el mundo de los misterios, esa foto siempre estuvo ahí como no sé, como algo entre lo real, lo imposible, año 77, y en una serie de ciudades, personas que ven como cae una especie de lluvia de filamentos rojizos que atraviesa los cristales. Las agencias hablaron de, imaginaos, todavía por supuesto en tiempo del telón de acero, los directivos del Instituto del Vidrio soviético analizando los cristales, manchas de 5 a 7 milímetros, son agujeros perfectos, algo incandescente cae del cielo, y contaba la historia que ese objeto había estado posado unos minutos antes en otro punto, y yo recuerdo esto, pero que los leñadores cercanos al atardecer que vieron aquel objeto posado habían escuchado en la arboleda una serie de voces. O sea, todos los casos soviéticos tenían algo que era un poco onírico, ¿no? Muy buenas noches, Iker. Bueno, la verdad es que es uno de esos casos que marcaron un antes y un después en la comprensión del fenómeno ovni en la Unión Soviética por muchas razones. Ocurrió, como decías, en 1977, el 20 de septiembre, aunque en realidad el caso se extiende durante muchas horas, porque son varios los objetos de diversos tamaños y formas que se observan en torno a esa ciudad de Petrozavodsk, hasta que a las 4 de la madrugada hay, al menos en los informes oficiales, 160 testigos, todos ellos de máxima calificación, que la mayoría se despertaron de madrugada súbitamente como alterados por algo invisible, salieron a las ventanas de su casa y vieron esa especie de enorme objeto ahusado con destellos como rojizos que compararon con una medusa flotante, ¿no? De hecho se hablaba siempre del ovni Medusa de Petrozavodsk. Pero ahí ocurrió algo muy interesante. Hubo 2 comisiones para investigar aquel asunto que se encargaron inmediatamente de recoger toda la información. Una era civil, se trató de una comisión dentro de la Academia Soviética para el Avance Científico, que se llamó para el estudio de los fenómenos anómalos. Ellos nunca utilizaron la palabra ovni, la veían como algo del imperio americano, los UFOs para ellos no tenían ese sentido, ellos lo llamaban fenómenos aéreos anómalos, pero también se fundó simultáneamente un comité dentro de los servicios secretos para recoger esta información, algo que no trascendió a la opinión pública y recibió esos nombres tan soviéticos, tan pesados, que no dicen nada pero dan mucho terror, que es el Instituto 22. El Instituto 22 del KGB se dedicaría desde el año 77 hasta la caída del muro de Berlín a recoger toda la información sobre ovnis en la Unión Soviética. Y desde luego que estas historias nos dejaban sin palabras, absolutamente sin palabras. Yo le preguntaba a nuestro invitado de excepción, Juan Antonio Sanz, periodista de la agencia EFE, con un larguísimo recorrido en Japón, en muchos países, y en Rusia, donde nos interesa esta noche, hombre que ha visto ciudades prohibidas,
que ha vagado por los lugares donde solo la leyenda es posible. La leyenda tiene nombres, apellidos y a veces incluso informes militares. Acabamos la primera hora preguntando por esa especie de incongruencia. En un mundo donde el materialismo científico había arrasado con cualquier tipo de creencia sobrenatural, ¿es posible el encuentro con lo extraordinario? ¿Con los aparecidos, los fantasmas, llamadlo como queráis? ¿Con la presencia de lo luminoso? ¿Es posible que haya lugares en el viejo Moscú donde haya casos increíbles que precisamente por esa ideología fueron acallados, fueron secretos? Y tú respondías, Juan Antonio, con un sí. Efectivamente, me estoy acordando, por ejemplo, en Moscú, las zonas aledañas a la Lubianka, el cuartel actualmente de la FSB, pero de su antecesora, la temible KGB, callejuelas donde antaño habían palacios de los tiempos de los zares, palacios que pertenecieron a una u otra familia y después fueron ocupados por determinadas instituciones, todas del régimen soviético, y donde si preguntabas a la gente, dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué de nuevo están desocupados? Y dicen, eta prividienie, son los fantasmas, hablaban. Entonces, uno no podía meterse ¿Cómo ahí. se dice fantasma? Prividienie. 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 O sea, entonces te comentaban, ahí están, no podías pasar, intentabas, me gustaría hacer algunas fotos y bueno, mejor tendrías que salir corriendo de ver que era muy curioso, porque ya solo el hecho de apoyarte en alguno de los muros exteriores de la Lubianka llevaba a que de una de las puertas saliera un oficial o un suboficial malhumorado para decirte, fuera, siga andando. Claro, entonces sacabas tu pasaporte, vamos a decirlo así, de extranjero, y decía, lo siento, I'm sorry. Desde luego no hablabas nunca en ruso porque habría sido peor. Pero lo que decía, son muchos los lugares en Moscú. Me estoy acordando en torno a la Prospekt Mira, que es una de las avenidas principales, y donde hay casas de un solo piso que, bueno, pues para romper, digamos, con esa mitología, han sido reformadas. Ahora tenemos algunas de las boutiques más importantes de Moscú, algunas tiendas que en muchos casos desgraciadamente se utilizan para lavar dinero negro, y cuando preguntas, pero bueno, ¿esto a quién pertenecía? Y siempre volvemos al mismo punto, 1917, la revolución y el caos. Y ahí fue cuando aparecieron, detrás de tantas muertes, pues muchos de estos casos de apariciones, y no solo por parte de fantasmas, de ejecutados. O sea, podemos ir no muy lejos de Moscú. Me estoy acordando de la ciudad de Zagorsk, donde está uno de los santuarios más importantes, lo que vendría a ser como la Fátima nuestra, de los católicos. Lugares de los que emana esa espiritualidad, y las apariciones que ahí ya no están hablando de ovnis ni de objetos voladores anómalos o como los quieran llamar, sino de cuestiones de espiritualidad muy grande. Hay una figura, investigábamos un poco en ese folclore que también es desconocido para nosotros por completo. Hablábamos de Japón hace poco y de su tipología clarísima y además, por cierto, aterradora. Hicimos la prueba, como siempre, a nivel interactivo con Guillermo León. Pusimos esas láminas en la web, en ikerjimenez.com, de lo que son los fantasmas japoneses, y de inmediato miles de personas sintieron lo mismo, que es un terror distinto, un terror que impacta realmente, que se cuela en la piel y el alma, porque ellos creen de verdad lo que están diciendo. Y hemos buscado en el folclore, y hemos buscado en las raíces del eterno aparecido, y lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, Iker. Nos vamos a centrar, si quieres, en los duendes burlones, esos duendes, tipo como los llamaríamos aquí, que hacen pues movimientos de objetos, que también te cambian las cosas del lugar. Estamos hablando de los Domovoy. Los Domovoy, además, son unos seres que ellos describen con un físico especial. Son seres pequeños, bajitos, con una barba gris, bastante peludos y que tienen patas de cabra. Esas patas de cabra muchas veces hacen ruido cuando suben y bajan por las escaleras porque se están poniendo nerviosos. Estos seres tienen una doble personalidad. Son normalmente los duendes que habitan las casas, que ayudan a las familias, que con sus aullidos, con sus gritos parece que alertan que viene algún mal, pero también estos seres, cuando se enfadan, pues pueden provocar fenómenos poltergeist de los que hablábamos anteriormente. Y no solamente eso, sino que dicen que si se deja ver, porque él se deja ver de vez en cuando, es que va a haber una muerte.
eso es un anuncio de muerte. Mal augurio. Y si solloza, es que la muerte va a ser dentro de la familia. Tienen toda una interpretación de los diferentes aullidos, de las diferentes cosas que hace. Por ejemplo, a veces se vuelve muy travieso y llena de barro la casa, o rompe la vajilla y hace que la familia se enfade. Y fíjate, por las noches hay muchas personas que dicen haber sentido cómo los Domovoy se acercan a los pies de su cama. Van subiendo por las sábanas hasta llegar al rostro, sobre todo de los niños. Si la mano del Domovoy está caliente, es que va a pasar algo bueno, pero si está fría, es que viene una catástrofe. ¿Existe la tipología de casa encantada? ¿Hay casos de casas donde ocurren fenómenos extraños, como hemos visto en otras partes del mundo? En esa época, digamos, de control comunista, ¿había personas que vivían en casas donde había este tipo de fenómenos extraños, voces, objetos que se cambian de lugar, apariciones incluso de efigies en plan espiritual? ¿Has conocido casos? Sí, los he conocido, pero lo que sí que me gustaría comentar es el efecto que tuvo el Estado soviético sobre este tipo de fenómenos, por ejemplo, sobre los Domovoy, también sobre otros mitos como la Baba Yaga, que es muy gracioso, es una especie de bruja que vive en una caseta que tiene patas de gallina y se va desplazando de esta manera, lo que consiguió... Pero encontramos de nuevo iconografía parecido a Japón, ¿no? Pero muy terrible, en los híbridos, ¿no? Entre animales y hombres. La Baba Yaga es además un fenómeno que antes de la revolución daba pavor. Entonces había lugares donde decía, esto está habitado por determinados duendes y no se puede pasar, simplemente no se puede pasar. La revolución arrasó también con todo eso y lo convirtió en literatura infantil, una mitología para niños. Entonces todos los dibujos animados, todas las películas giran en todo esto. Entonces todas las personas, pues a la hora de hablar de poltergeist y este tipo de fenómenos, pues lo relacionan inmediatamente. Era muy gracioso pensarlo con alguna u otra película o algún otro dibujo que había visto de pequeño. Entonces bastante tenían desde luego en tiempos soviéticos con que los golpes que se oyeran por la noche no eran precisamente de uno de estos duendecillos, sino simplemente de la NKVD o de la KGB que venía a llevarse a alguien. Vamos a acudir, si os parece, amigos, en este viaje que está rondando por diferentes puntos de lo que fue la Unión Soviética, al lugar maldito, al lugar que ha sido noticia, desgraciadamente, que se ha vuelto a poner de moda, el lugar por el que ha transitado nuestro compañero Santiago Camacho y al que ha dedicado un libro que está a punto de salir, Chernóbil, 25 años después. Santiago Camacho, yo me lo estoy leyendo y estoy disfrutando de lo lindo, y no porque sea pues mi compañero de tantos años, sino porque hay todo un desgarro personal que me parece el auténtico valor del libro. Ya no solo conocer toda la historia, que es brutal, sino la interpretación de mi amigo Santi de todo lo que está viendo, pues con los ojos también un poco de un niño, ¿no? De un primer viaje, diciendo, ¿qué mundo me estoy encontrando? Es sorprendente. Bueno, pero es que hay muchas más cosas de Chernóbil que no sabíamos. Primero, Javier, que antes de Chernóbil y antes de ese lugar marcado había otro de esos sitios con sigla, con número, que nos dan miedo solo escucharlos. Bueno, es una historia que tiene que ver mucho con algo que todavía no hemos comentado esta noche aquí, pero que creo que conviene ya introducir, y es que la mente soviética es una mente muy permeable a este tipo de historias, a hablar de misterio, de cosas desconocidas, y quizá eso es lo que explique lo que te voy a contar, porque se dijo que Stalin, por ejemplo, ya en la época de Komarov, con la que hemos empezado el programa, él ya tenía en mente de una manera muy fija el hecho de poner un hombre en la Luna, y que estaba muy determinado a construir instalaciones espaciales a lo largo de su geografía. Una de esas instalaciones parece que se construyó no demasiado lejos de Kiev. El sitio se llamaría Kiev 17, era un edificio militar de 8 plantas, con depósitos de combustible enormes, con un aeropuerto, con instalaciones subterráneas, y que fue volado en 1941 por los soviéticos, temiendo que pudiera caer en un momento u otro en manos de los nazis. Allí, años más tarde, se construiría la central nuclear de Chernóbil. Justo ahí, Kiev 17. Kiev 17. Hemos indagado en archivos y hemos encontrado, aparte del gran desastre de Chernóbil, las apariciones, lo que dicen muchos investigadores y soldados y militares, las apariciones de un ser
de un extraño ser antes del desastre, creo, o después del desastre. Santi, cuéntanos, el pájaro negro de Chernóbil. Pues sí, se habla de el pájaro negro de Chernóbil, que para que nuestros oyentes lo identifiquen rápidamente, sería el Mothman de Chernóbil. Y es que la semejanza es absoluta. Se habla de una figura de gran tamaño, alada, carente de cabeza, con unos enormes ojos rojos que estarían, digamos, en la parte más protuberante, lo que sería como el pecho de una figura normal, y que durante todo el mes de abril de 1986 habría estado apareciéndose por los alrededores de la central nuclear, especialmente a trabajadores. Y también es curioso, porque, y hay más semejanzas con el tema Mothman, estaríamos hablando de llamadas telefónicas inexplicables en la noche, pesadillas recurrentes, alucinaciones extrañas, y todo eso, como si fuera el guión de una gran película, culminaría precisamente la noche del desastre, cuando algunos testigos afirman que un gran ave negra surge de entre las propias llamas, como una especie de siniestro ave fénix de la central nuclear. Es una historia que es muy controvertida, también vamos a decirlo. Es decir, ha habido gente que piensa que se ha contaminado incluso los posibles... Leyenda urbana lógica posteriori, ¿no? Incluso a raíz de la famosa adaptación cinematográfica de la obra de John Keel, de Mothman, pues que a lo mejor ha habido gente que se haya podido inspirar. Pero lo que sí parece bastante más comprobado es que también hubo ovnis en Chernóbil. Y eso lo tenemos en el libro de Valery Kravtsovil, Ovnis, Visitantes del Futuro, un libro de 1992, en el que sí que recoge testimonios, por ejemplo, uno muy interesante de esa misma noche, ya sin pájaro negro de por medio, en el que parece ser que una esfera de bronce, o de aspecto similar al bronce, de unos 8 metros de diámetro, está pululando por los alrededores de la central nuclear siniestrada, y aparecen 2 rayos carmesíes que impactan justo en el núcleo del reactor. Y cuentan esos testigos, que aparecen citados en este libro, que las lecturas de radiación bajan 2/3 de antes a después del impacto de esos 2 rayos carmesíes, como si aquello hubiera acudido a ayudar. La historia se repite otra vez en 1989, en que hay una fuga nueva del sarcófago, y aparece otra vez otro objeto que esta vez es relatado por una de las ingenieras que están a cargo del mantenimiento del sarcófago, Ina Gospina. Y en 1991, cuando hay un incendio del reactor número 2, incluso hay una fotografía de un objeto pululando esa zona.